Sí, pues sí, creo que de alguna manera en la primera pregunta hablamos ya sobre la violencia en contra de las mujeres, sobre las posibles raíces, etcétera. Y sí, creo que finalmente, por supuesto que son un reflejo de una sociedad violenta y machista, reprimida, no sé en qué sentido, entonces, pero me parece que violenta y machista, ciertamente, ciertamente, y creo que parte del problema, y eso puede también, creo, sumar a la respuesta a esta pregunta, parte del problema también tiene que ver con el reconocimiento completo de una problemática. Y eso, desgraciadamente, tiene que ver con un costo político en el siguiente sentido. Enfrentar la complejidad de la violencia contra las mujeres, por supuesto que implica un trabajo hacia adentro de las instituciones, hacia adentro de las fiscalías, hacia adentro de las policías, hacia adentro de los propios institutos encargados de salvaguardar los derechos de las mujeres, implica un trabajo hacia adentro. Y ese trabajo hacia adentro puede tener costos en términos de, hay personas que no tienen las capacidades, hay sistemas que ya no nos sirven, hay sistemas que no están implementados y finalmente hay funciones que no se están llevando a cabo, ¿no? Y esto es a lo largo de los años y hasta la fecha. Entonces me parece que sí es un reflejo, que todas estas agresiones que se denuncian y por lo que se solicita la alerta de género son un reflejo de una sociedad machista, pero también, y me parece primordial, que una de las características del machismo es precisamente esta incapacidad de reconocer plenamente la responsabilidad que, como decía Enrique, por supuesto que todos tenemos de distintas maneras, ¿no? La sociedad tiene sus responsabilidades en esto, las instituciones tienen sus responsabilidades en esto, la sociedad civil también hemos decidido asumir responsabilidades en este trabajo por erradicar la violencia en contra de las mujeres, la violencia que los hombres ejercemos, pero me parece que el reconocimiento es una cuestión clave y pongo un ejemplo para terminar este punto. Si desde el gobierno del Estado atendemos la problemática de la violencia feminicida y finalmente los datos estatales, los datos, digámosle, legales sobre feminicidios en Yucatán, en la historia de un estado, es que tenemos 2 sentencias por el delito de feminicidio y 7 procesos penales, ¿no? ¿Son 8? 7. 8 procesos penales ya. Finalmente, la respuesta del gobierno del estado, si no se puede tener la capacidad desde ahí de hacer visible el recorrido histórico de la problemática de la violencia feminicida en Yucatán, y esto son las muchas muertes violentas que han sucedido, al menos desde 2008 y que están documentadas, entonces la política pública que va a salir en respuesta a la problemática es a una problemática de, pues en total hasta ahorita, 9 feminicidios, si es que estos que están en proceso penal acaban siendo sentenciados por el delito. Entonces es muy distinto desde el Estado entender la problemática por 9 feminicidios a por 9 feminicidios y 63 muertes violentas de mujeres que pudieron haber sido catalogadas como feminicidios, que responden a la misma problemática y que si bien no pudieron ser investigados, no pudieron ser sentenciados por feminicidio, es porque el tipo penal venía atrasado desde 2014 y desde 2012, en 2014 se agrava, después las causales, ahorita ya tenemos un tipo penal completo como el federal, y todo esto ayuda, todo esto suma, pero creo, y ya para cerrar, creo que hay una tarea muy importante por reconocer y decir, por supuesto que el problema es más grande que el gobierno, pero por supuesto es un problema social, es un problema de un Estado completo. No es algo que se vaya a resolver con una campaña de comunicación, no es algo que se vaya a resolver tampoco, y como decía el fiscal, con sentencias más altas, pues que si bien se pueden subir las sentencias, esto no va a terminar siendo un atenuante de un problema cultural que viene desde los salones, que viene desde las calles, que viene en algunos casos desde los medios de comunicación, de portadas, de periódicos. Creo que el reconocimiento de la problemática en su totalidad y la aceptación en ese sentido es fundamental para entonces que se puedan activar una serie de acciones y una serie de posturas consecuentes a una realidad pues palpable, ¿no? Eso comentaría.
Bueno, nosotros consideramos que es el reflejo de la normalización de la violencia en nuestra vida cotidiana. Lo hemos dicho antes, lo hemos señalado muchas veces, y también es consecuencia de la discriminación histórica hacia la mujer, así como también el reflejo de la pérdida de valores como el respeto, la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, entre muchas otras pérdidas de valores. Un claro ejemplo de la normalización de la violencia en nuestras vidas es que la renuencia por parte de las autoridades a aceptar nuestra recomendación general para prohibir la entrada de menores de edad a espectáculos que promuevan o difundan la violencia. Ciertamente 14 presidentes municipales han aceptado esta recomendación y todos los demás han aludido a diversas causas y han antepuesto intereses personales o económicos al interés superior del menor. Y ahí es donde vemos la normalización de las violencias, ni siquiera ven que es, y la ONU lo dice, no responde a una recomendación que se la sacó de la manga la Comisión de Derechos Humanos, está sustentada en el dictamen de la ONU, del Comité de los Derechos del Niño, en el que le pide a México prohibir la entrada de los menores de edad a espectáculos que promuevan o difundan la violencia, entre ellos los taurinos. Y hemos visto esta renuencia de los presidentes municipales, y es una forma de la normalización de la violencia en nuestra vida cotidiana, y aluden al derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces, ahí consideramos que es un tema en que los padres, si bien tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, tenemos también la responsabilidad de no exponerlos a situaciones de violencia, empezando desde la propia familia, donde son expuestos a situaciones de violencia que atentan contra su dignidad y que forman niños violentos para el día de mañana. Es preciso reconocer que combatir, prevenir y erradicar la violencia, como hemos dicho, es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, y que no hay esfuerzo, por pequeño que sea, que no valga la pena realizar. Por nuestra parte, como Comisión de Derechos Humanos, centramos muchos de nuestros esfuerzos en las labores de prevención de la violencia, a través de impartición de pláticas sobre el derecho a una vida libre de violencia, a través de campañas publicitarias preventivas, particularmente a través de la campaña Dile Ma al Bullying, que lanzamos conjuntamente con la Secretaría de Educación, focalizada para prevenir la violencia en las aulas escolares, de que se refleja y que con base en un estudio que hicimos, esta violencia no distingue entre escuelas públicas y privadas, y la mayor incidencia de violencia en las niñas y los niños se da en las primarias y en las secundarias de todo el estado. Como también realizamos actividades de promoción, tenemos un monólogo que realiza un colaborador de la comisión que es periodista, que se llama Mariano Quintal, que es precisamente enfocado a la violencia de la mujer y al feminicidio. Es un monólogo de feminicidio, y que hemos visto de primera mano que cuando se lleva a los 106 municipios y a los jóvenes, porque no va dirigido a niñas y niños, muchos, después de la interpretación del monólogo, viene una serie de reflexiones de estos acontecimientos, y desafortunadamente vemos y constatamos de primera mano que estas situaciones muchos los viven en su hogar. Es una situación de violencia que acaba con un feminicidio, y que muchos viven entre jóvenes, hombres y mujeres, hombres y mujeres jóvenes, y desde luego también en mujeres adultas. La situación de violencia que se detona en el hogar es importante, es una situación de violencia que tenemos que abordar y que tenemos que erradicar desde el inicio. Por eso también le apostamos mucho a la educación de las niñas y los niños. Si queremos una sociedad libre de violencia, independientemente de los esfuerzos que realicemos con la población en general, tenemos que apostarle fuerte a la educación de las niñas y los niños, basados en una educación libre de violencia y sin estereotipos de desigualdad de género. Definitivamente cuentan mucho, ¿no? Las tradiciones y las costumbres machistas, donde el hombre piensa que al tener una novia o una esposa, pues es su propiedad, ¿no? Sí es cierto, ya lo habíamos comentado, es la raíz del problema, una parte de la raíz, porque esto es multifactorial, ¿no? Son muchos factores. Pero yo la verdad pienso que en las políticas públicas estamos fallando. Tenemos una Secretaría de Educación Pública, un ejemplo. Tenemos un programa que se llama Previoling, que tiene un personal muy reducido, que no alcanza para cubrir todos los municipios del estado. Y cuando intentamos darle publicidad o llamarla a las escuelas, nos dicen que no, porque no se dan abasto, no hay presupuesto y no pueden llegar. Se implementó otro programa para tratar de disminuir este alto índice de abusos sexuales en niñas, abriendo una sala de lectura. Una sala de lectura en Río Lagartos, en 4 o 5 municipios de
del oriente del estado, donde es donde se da mucha esta violencia, las comisarías de Valladolid y Tizimín. Entonces, si tenemos una Secretaría de Educación Pública y cada estado puede adecuar los contenidos y puede ir mucho más allá de lo que da el programa porque somos autónomos, no estamos haciendo nada en lo que es prevención, no estamos haciendo nada en lo que es educar, no estamos tomando acciones y entonces nos quedamos en el discurso de decir, sí, es una sociedad machista, en la casa se reproduce la violencia y vamos a seguir hablando y los medios de comunicación también, lo que es el internet ahora, el acceso que tienen niñas y niños a un celular y ver cosas que pues nunca en tu vida ni tú como adulto habías visto, ¿no? No hay normas, no hay nada, pero sí me pregunto, nos quedamos en el discurso de que el seno es donde se van a dar los primeros valores. ¿Qué estamos haciendo con las políticas públicas? O sea, tenemos un canal de televisión que es propiedad del gobierno del estado y hay unos contenidos que de verdad da vergüenza verlos a todo lo que se transmite. O sea, qué valor, qué cultura, cuando podríamos aprovechar, agarrar un recurso, hacer cápsulas en lengua maya, prevenir y educar. Si no educamos, no hacemos nada. Y siempre tenemos el mismo discurso, el hombre es machista, el hombre es violento, las mujeres pues van a denunciar y luego quitan la denuncia, ¿quién las entiende? Sin saber toda la problemática que vive una mujer, si cuando regresa el marido la va a volver a pegar o qué va a comer o los hijos que tiene, dónde va a vivir, ¿no? Pero no educamos, las mujeres son analfabetas hablando jurídicamente, no saben qué hacer si les quitan a los hijos, no saben qué hacer si poner una demanda si las golpean, si sí o si no. Esta normalización de la violencia que avanza, si no implementamos políticas públicas adecuadas, y me refiero a la Secretaría de Educación Pública, que acá dice que tiene que hacer un programa y tiene que hacer convenios con salud, con fiscalía, con todas las instituciones que hay en el Estado, vamos a seguir teniendo niños y niñas violentas. Si no empezamos ahorita a educar y a meter contenidos, desde lo que es educación inicial, que son guarderías, capacitar maestros, sensibilizar, vamos a seguir teniendo esta sociedad, hagamos lo que hagamos. No puede ser que un 25 de noviembre, un 8 de marzo, hagamos acciones aisladas y ese día existamos las mujeres y ese día haya violencia y ese día se visibilice todo y luego vuelva a la normalidad. Si no destinamos presupuestos y si no hacemos lo que se debe de hacer en políticas públicas, y me estoy refiriendo precisamente a la Secretaría de Educación Pública, porque es la base, para que un pueblo avance, es la base, la educación. Tenemos educación sexual en las escuelas, las maestras, se los digo porque fui maestra de educación especial, no se atreven de hablar de educación especial, de darle el nombre específico a los órganos genitales, se mueren de vergüenza delante de los niños y las niñas. No tenemos ecología, no tenemos lo que es equidad de género, para ir cambiando esos roles de que yo soy niño y no barro y no lavo los trastes, ¿no? O de que yo soy niña y no puedo salir sola y no me sé defender. No hay programas, absolutamente, no tenemos nada en lo que es educación, tenemos cositas aisladas, es como si yo me cayera del edificio y me estoy desangrando de la cabeza y voy y pongo una curita y voy y pongo otra curita, pero en realidad no me voy al fondo del asunto con una política pública que me permita salir de esta sociedad que ya Yucatán antes supuestamente era tranquilo. Cada día son más los jóvenes, hay una generación de jóvenes, como decían los compañeros, no hay valores, no hay nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, si en la casa hay carencias porque mamá, papá salen a trabajar y está educando la televisión, la abuelita en la calle, y la escuela no puede hacer nada y las demás instituciones no hacemos nada, entonces, ¿qué estamos haciendo con este Estado? ¿Por qué se está incrementando esta violencia al grado de tener que llegar a pedir una alerta por violencia física, ¿sí? De golpes, de que las matan a golpes, les rompen las costillas, les tiran los dientes, las violaciones a niñas, el abuso sexual en las calles, hasta llegar a la violencia feminicida? Entonces, vamos a seguir hablando de que Yucatán damos una imagen al exterior de que no pasa nada, es un estado tranquilo, pero en realidad tenemos una sociedad machista. Una sociedad machista que no pueden decir que la mujer la formó porque pues, la mujer no vive sola encerrada en una cueva con sus hijos e hijas, ¿verdad? Definitivamente influye la escuela, influye el medio, los medios de comunicación, lo que es el internet, todo influye alrededor de. Entonces, no es nada más una sola cosa, sino que son muchas. Y mientras sigamos con estas omisiones y con esta falta de hacer, vamos a permanecer
en que somos una sociedad machista y los hombres cada vez vamos a ir generando más violencia y las mujeres también, desgraciadamente. Creo que aquí todos podemos coincidir, ¿no?, respecto a la pregunta que se hace si vivimos en una sociedad machista, violenta. Y ya se dijo, ¿no?, y creo que coincidimos en que a lo mejor es una problemática histórica que traemos como parte de la idiosincrasia, yo no sé si solo de los yucatecos o de los mexicanos en general. Pero yo creo que no nos debemos de resignar a eso nada más y pensar que esto históricamente o hasta genéticamente es así y así va a seguir siendo. Creo que aquí lo importante, y que también coincidimos todos los que compartimos esta mesa, es de que hay que hacer ya algo. Y yo creo, y lo decía yo en la primera intervención, la parte fundamental de la problemática, como yo dije, o la raíz, tiene el origen en la propia sociedad y particularmente en la familia. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de revertir esta problemática a través de educación, de valores, de respeto. Y empezando con la familia, empezando con la escuela, pero también en los centros de trabajo, en las universidades, en todas las instituciones en las que el ser humano se desarrolla. Porque es una cuestión hoy que vivimos en una sociedad profusamente comunicada, medios de comunicación ya existen en abundancia, portales noticiosos, redes sociales, hasta cierto punto, yo siempre lo comento, incontrolables e impredecibles muchas veces, de lo que se lee, de lo que se dice allá. Y eso influye en los jóvenes, influye en los niños. Y hoy no es casualidad que en esta época existe esta creciente violencia contra la mujer. Y ya no solo nos vamos al tema del feminicidio, que es la consecuencia extrema de esta problemática de la violencia contra la mujer. Ya privar de la vida a alguien ya es llegar a la última consecuencia de esta problemática. Pero hay que ver los casos de violencia intrafamiliar, de violencia en el noviazgo, de la violencia y el bullying en las escuelas, que también es una clara muestra de violencia que se da entre los niños. A falta, yo creo, de que tenemos que trabajar. Por eso también lo decía al principio, entre sociedad y gobierno. Nosotros como familia tenemos que trabajar desde la casa. Hoy nos preguntamos realmente si como padres de familia sabemos qué ven nuestros hijos en la televisión, qué consultan en las redes o en el internet, con quiénes andan, a dónde van. Hoy, dado los nuevos roles que tiene el ser humano, el hombre, la mujer, pues ha habido un poco, tal vez, de desapego en el seguimiento a la educación de nuestros hijos, ¿no? Y ahí me incluyo hasta en lo personal. Desde ahí tenemos que empezar a reflexionar como familia, como núcleo fundamental de la sociedad, qué estamos haciendo y qué debemos de hacer. Y también, por la parte de las instituciones y del gobierno, ir de la mano, como decía también al principio, con la sociedad para ir revirtiendo. Y yo creo que una forma de hacerlo efectiva, de revertirlo, es a través de la educación que se replantee en los programas educativos la problemática de la violencia de género y de la violencia en general, porque si bien la violencia contra la mujer es muy específica, muy clara y muy particular, vivimos en un ambiente de violencia. Un ambiente de violencia que cada día se escucha más esta situación que tenemos que, como sociedad, tener que revertirlo. Y ahí se tienen que replantear muchas cosas, muchas políticas públicas para hacer más efectiva esta prevención y esta erradicación de la violencia, particularmente por el tema que nos ocupa hoy, que es contra la mujer. Y que no tengamos que esperar que esto sea incontrolable, como en otros estados pasa, en que ni una alerta de género, como pasó en el Estado de México, que cuando se dio la alerta de género en algunos municipios, la violencia contra las mujeres siguió, quizá por no haberse tomado medidas a tiempo. Yo creo que en Yucatán estamos a tiempo, hay voluntad, y yo creo de la sociedad y del gobierno para tratar de erradicar y abatir esta problemática, de que juntos podamos caminar y trabajar mucho, sobre todo con nuestros
niños, con nuestros adolescentes, para crear que esas nuevas generaciones no se sigan desviando y dejando llevar, como decía, de todo lo que hoy está, de que todo está en el mundo, en las redes, en el internet, sobre todo. Y ahí es donde tenemos que enfocar mucho las baterías, tenemos que enfocar mucho nuestra atención y no tener que resignarnos a decir que porque este es un problema histórico, ancestral, va a tener que seguir siendo así, ser así. Yo creo que aquí coincidimos en que no es así, en que podemos hacer mucho, estamos en condiciones y con voluntad para hacerlo y lograr que esta mentalidad machista, que esta mentalidad violenta o reprimida por alguna causa pueda irse erradicando y tener mayor conciencia de la igualdad que tiene que existir entre hombres y mujeres. Exacto. Se deben centrar los esfuerzos para combatir el problema de la violencia y si de alguna manera el sistema penal, el sistema judicial que se está poniendo en marcha incide de alguna manera en este fenómeno. Hoy publicamos un artículo del ex canciller Castañeda a propósito de lo que estamos comentando. No sé si ya tuvieron chance de verlo. Dice Castañeda que, bueno, ante la posibilidad de que el presidente Peña y Donald Trump se encuentren ahora, ¿no?, en la reunión internacional, es muy probable que hablen de la violencia en la frontera, del consumo de drogas, de México como paso productor. Bueno, en ese oportuno comentario de Castañeda, y a propósito de lo que estamos comentando, ya han dicho ustedes familia, sistema, instituciones públicas, políticas que se aplican, educación. ¿En qué se debe centrar el esfuerzo si en Yucatán queremos combatir este problema y si de alguna manera el sistema que se está poniendo en marcha, que ya está aplicado pero que todavía tiene deficiencias, incide de alguna manera en este tema? Claro, yo diría que se deben de aplicar en 3 ejes fundamentales: en la atención, en la prevención y en la sanción. El fenómeno de la violencia debe ser erradicada comenzando precisamente en el hogar, garantizándole a nuestras hijas e hijos una vida libre de violencia, porque hay desafortunadamente quienes siguen pensando que a los hijos se les educa a golpes y que a las mujeres se les pega porque se les quiere. Insistimos en que la familia es la primera escuela de los valores humanos, es el ámbito de socialización más importante en el que se aprenden los derechos como la libertad, pero también se aprenden las responsabilidades como la de respetar, escuchar, compartir, convivir con las demás personas. Resulta importante fomentar el diálogo afectivo con los hijos. Los hijos, como bien decía la profesora Adelaida, están siendo educados por el internet muchas veces. Hay que fomentar el diálogo afectivo con los hijos, fortalecer la educación basada en la eliminación de estereotipos de desigualdad de género, como habíamos dicho, entre muchos otros, ¿no? Y desde luego también desde la función pública resulta indispensable el fortalecimiento de políticas públicas y programas especializados de atención, prevención y sanción a la mujer, al de violencia de género. El fortalecimiento de las medidas precautorias por parte de las autoridades, a fin de que cuando una mujer tenga temor fundado por su integridad o por su vida, se tomen todas las medidas suficientes y necesarias para poderles garantizar su derecho a la integridad. Y por supuesto también mayor capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos, quienes tienen obligaciones específicas como las de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y muchas veces, ¿cómo van a proteger, respetar, promover y garantizar si desconocen
cuáles son los ámbitos de competencia y cuáles son todos los derechos humanos, principalmente enfocados, dependiendo del área en donde estén, los derechos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Principalmente en eso hay que insistir mucho en la profesionalización de los servidores públicos y por supuesto también en el tema de la sanción. Sentencias que demuestren que en el Estado las agresiones contra las mujeres no van a ser permitidas y que van a ser castigadas con todo el peso de la ley. Sentencias que demuestren que en Yucatán estamos en contra de la violencia de la mujer, porque un acto, una agresión contra una mujer es un acto no solo contra ella y su familia, sino contra las familias y contra toda la sociedad en su conjunto. Y respecto a la otra pregunta en cuanto a si el Poder Judicial, si el sistema de justicia favorece la incidencia de feminicidios, consideramos que esta problemática, como hemos dicho antes, es transversal y es derivada de una problemática cultural, derivada de la discriminación histórica a la que ha sufrido la mujer, y es mucho más complejo, ¿no? Por lo que resulta difícil poder señalar al Poder Judicial o al sistema de justicia, que es quien lo favorece, ¿no? Como señalamos, digo, el sistema judicial sin duda, con el nuevo sistema, ya no tan nuevo, pero la entrada en vigor del nuevo sistema judicial, se privilegia el principio de presunción de inocencia, por lo que muchas veces dicen que se defienden delincuentes, pero se busca equilibrar la presunción de inocencia con también los derechos de las víctimas y los ofendidos, ponerlas en igualdad de circunstancia, por lo que esto, para que no genere impunidad, se requiere una mayor capacitación y fortalecimiento del Poder Judicial. Sin duda el tema de justicia demanda una mayor capacitación, una mayor profesionalización de los servidores públicos y que las autoridades actúen siempre con diligencia y apegados estrictamente a la legalidad. De lo contrario, esto va a generar impunidad. Es decir, el sistema judicial, el sistema de justicia es bueno, pero necesitamos, para que no haya impunidad, fortalecer a los servidores públicos desde las policías, desde los ministerios públicos, todo el sistema de justicia, no solamente al Poder Judicial, sino todo, para que siempre se actúe con base a la legalidad, con base al debido proceso y se respeten los derechos de las víctimas y siempre, y lo que pedimos como organismo público de derechos humanos, es que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen violaciones a derechos humanos o quienes cometen delitos, que se le aplique todo el peso de la ley, pero con base en la legalidad, con base en el debido proceso y con base en el respeto a los derechos humanos. ¿Dónde se deben centrar los esfuerzos? Yo pienso que acá los tres poderes del Estado deberían de trabajar conjuntamente, ¿no? Si bien es cierto que cada uno tiene su independencia, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pienso que hay muchas tareas pendientes, ¿sí? ¿Cómo avanzamos? Si nos vamos al poder legislativo, creo que hay tarea pendiente con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Creo que no se le ha dado la debida importancia a las violencias, a estas nuevas violencias de la obstétrica también, que ya se aprobó en el Estado, porque las leyes se aprueban, pero cuando menos la ley de acceso que nosotras seguimos no vemos que avancen, está muerta. La ley de acceso del 2008-2014 nos habla de la violencia laboral, no se ha tipificado, nos habla de la violencia educativa, no se ha tipificado, que tiene que hacerlo el legislativo, nos habla de la violencia comunitaria y nos habla de una violencia nueva que está destruyendo la vida de las mujeres, que es la violencia institucional, ¿sí? O sea, ya no solo el marido te golpea o te quita a los hijos o fuiste víctima de una violación, sino cómo el sistema mismo se vuelve violentador de derechos. Esta violencia institucional tan grave que va en aumento día con día, y se los digo por los casos que manejamos y con toda la experiencia del mundo de ir acompañando a estas mujeres, sobre todo a las que les quitan a los hijos, de cómo queda el estado anímico, el estado psicológico, el estado económico, de cómo se quedan sin nada, el vivir en esta angustia. O sea, tenemos tarea pendiente en el legislativo con esta ley desde el 2008, y me pregunto y le pregunto a las diputadas y a los diputados, ¿por qué no hemos legislado? Está la ley, ahí están las violencias, o sea, tienen en las manos para tipificar. A duras penas hemos tipificado feminicidio, y como decía Pablo, primero en 2012 ni siquiera delito grave. Cuando nos entrevistamos con la exfiscal, que por cierto no sé de dónde sacaba el término de
crimen pasional, porque no hay en los códigos, ¿no? O hay feminicidio o hay homicidio. Entonces, estas violencias que están acá, estas nuevas violencias, ¿cómo podemos castigar más, como dicen, si no están tipificadas? No entiendo por qué no han hecho su trabajo, ni esta legislatura, ni la anterior legislatura, ni la que antecedió a esta ley 2008. Ahí hay tarea pendiente por parte del legislativo, del legislativo. Si nos vamos al ejecutivo, allá hay un gran botón negro. Quien debe de hacer que esto funcione es el Instituto para la Igualdad de Género. La secretaria técnica, que es la titular, la ingeniera Lain Briceño, absolutamente no ha hecho nada de esta ley. Ahí están los sistemas, ahí están los convenios, ahí están los comités, o sea, nada. ¿Cómo avanzamos y dónde centramos los esfuerzos? Hablaba al principio de que tenemos que poner personas capaces o tenemos que poner personas sensibles a este tema de la violencia. Es difícil todo lo que pasa en las mujeres, todo lo que viven. Una violación es terrible, el que te quiten a un hijo, una hija, ahorita la tienes, ahorita no. ¿Qué ha pasado con esta ley y con este sistema? ¿Qué se ha hecho? Lo que vemos nosotras como organizaciones civiles, se han cambiado de nombre, ya no es Instituto para la Equidad de Género, ahora es Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y se ha cambiado de titular, pero si ustedes me preguntan si hay algún avance, no lo hay. Entonces tenemos acá que tanto el legislativo tiene que hacer la tarea y coordinarse con ejecutivo para poder hacer algo, y no dejo de reconocer el cambio que hay en el Centro de Justicia para las Mujeres de la titular anterior a esta, que en realidad se ha comprometido, ha estado trabajando con nosotras, o sea, es un cambio tan distinto en la atención a las mujeres cuando se ponen las pilas y hacen algo, ¿no? Y dejo para lo último el Poder Judicial, porque es una pesadilla, ¿sí? Este nuevo sistema de justicia penal, yo no sé si se está entendiendo cómo es, no sé si nos falta mucho, nos falta sensibilizar, pero de verdad que es un infierno que viven las mujeres. El sistema judicial en el estado de Yucatán, yo no sé quién cuestiona, quién juzga el trabajo de jueces y juezas que cometen tantas injusticias. Se acabó mi tiempo. Debemos enfocar los esfuerzos para eso. Yo retomaría lo que decía en la intervención anterior. Yo creo que aquí, por un lado, hay que fortalecer el binomio familia-escuela. La educación creo que es la mejor herramienta que hoy se tiene para poder ir erradicando esta violencia de género. Y hablo de educación, de valores, en la familia y en la escuela. Rescatar tal vez esa mancuerna tan efectiva que en nuestros tiempos a lo mejor nos formó de otra manera entre padres y maestros, que hoy creo que no existe, y hay esfuerzos para revalorar esta relación, de ir implementando e inculcando los valores en los niños, en los jóvenes, desde la escuela y desde la familia. Creo que desde ahí deberíamos de empezar, para tratar de debatir esta violencia, porque no es la única forma. Y ahí creo que puede ser el inicio de un camino difícil, pero creo que posible para toda la sociedad. Y también ningún otro esfuerzo, como decía la profesora Delaya, a nivel institucional va a ser en vano. Fortalecer las instituciones con capacidades, por qué no decirlo, con presupuestos, para poder cumplir de la mejor manera sus funciones. Algunas instituciones tenemos que trabajar, como lo he dicho, ¿no?, sobre todo en ese nuevo sistema, y ahorita quiero tocar el tema del nuevo sistema, de hacer mucho más con lo mismo. Y creo que ahí está la clave del compromiso y de la voluntad de querer hacer bien las cosas. Y no poner nada más pretextos de que porque no hay recursos no lo podemos hacer. Creo que con esfuerzo, con voluntad se pueden suplir muchas cosas, pero eso no quiere decir que cualquier fortalecimiento de las instituciones desde el punto de vista legislativo, de mejores instrumentos y herramientas que nos den las instituciones y también de recursos, desde luego sería mucho mejor y más efectivo. Pero eso no es pretexto para renegar nuestra obligación y de seguir comprometidos de trabajar de la mejor manera y sobre todo
enfocar mucho el trabajo con la sociedad y con las organizaciones de la sociedad civil, que siempre lo he reconocido, la labor desinteresada de la revista que realizan y que siempre son, sí, cierto, críticos, es decir, creo que eso es bueno, porque la crítica te llama, te forma y te va haciendo corregir, si es necesario, muchas cosas. Pero también ayudan porque su experiencia, sus conocimientos y sobre todo de la problemática que viven, particularmente por el tema que nos toca hoy, pero también hay relación con otras instituciones y con otras organizaciones, creo que ayudan a funcionar mejor a las instituciones de gobierno, a las instituciones públicas. Y yo creo que por allá pudiéramos empezar. Como el tema, el problemática es multifactorial, seguramente habrán otros aspectos y otras aristas que también se pudieran incorporar a cómo atacar el problema, a dónde debemos de enfocar los esfuerzos para ir erradicándolo. Yo creo que en resumen sería eso: trabajar desde la familia, la escuela, el fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema. En cuanto al nuevo sistema de justicia, cuando entre en acción el sistema de justicia en cualquier sistema jurídico, en cualquier sistema político, es lo que los abogados decimos la última raya, o la última consecuencia, cuando el conflicto social llega a sus últimas consecuencias y tiene que haber la aplicación de la justicia para eso. Y cuando este sistema entra, pues trae consigo un proceso complejo, hoy más que nunca, ante el nuevo cambio de redes del nuevo sistema de justicia penal, que hoy está en la mesa nacional de revalorarlo, de replantearlo tal vez, y creo que va a ser una discusión interesante que pudiera dar tema para a lo mejor para otro foro, ¿no? Y no estoy invitando. Vengan otras. Pero es interesante el tema de revisar lo que está pasando con el nuevo sistema de justicia. En lo particular, y de acuerdo con la experiencia que yo tengo con el contacto directo como operador del sistema desde hace un poco más de 2 años, yo creo que tiene muchas bondades, ha facilitado mucho el acceso a la justicia, hay sus inconvenientes en la operatividad de las instituciones indudablemente, pero creo que las reglas están construidas para hacer una justicia más ágil, más expedita, más transparente, que no tenía el anterior sistema de justicia. Y creo que hoy las inconveniencias que puede haber o las inquietudes de la sociedad justificadas del nuevo sistema, creo que es el precio que se está pagando del sistema anterior, en donde la arbitrariedad, la opacidad de los procesos era el común denominador. Entonces, ese paso de darle vuelta a un sistema trae como consecuencias hoy en la operatividad ciertas inquietudes, repito, justificadas de la sociedad que tendríamos que revisar, sobre todo en el tema de la prisión preventiva, que es lo que más importa. En general, hay muchas bondades del mismo. Yo no diría que es el sistema que está propiciando esto, inclusive yo he revisado ahora estadísticamente, si hablamos en el caso concreto de homicidios de mujeres en Yucatán, pues los números están iguales desde antes que entrara el sistema. Excepto, fíjense, en el año 2013, antes de que entrara el sistema en todo el estado, es el año donde más muertes de mujeres hubo, fueron 13. Y en nosotros hubo 9, 4, 7, y en la actualidad, bueno, este año tenemos 7, que igual es un número alto, el año pasado 9. Entonces, en cuanto a que cuando no había el sistema, había un número igual, no creo que sea una consecuencia directa de la violencia feminicida en concreto, ¿no? Pero sí, el tema, insisto, el tema del nuevo sistema de justicia penal es un tema que da para más, y yo creo que habría que replantearlo, estudiarlo, revisarlo y discutirlo sobre todo con la sociedad para ver hacia dónde encaminarlo. Lo que sí creo es que no hay marcha atrás en el nuevo sistema, sobre todo si lo comparamos con el sistema anterior. Y creo que por ahí pudiéramos enfocar nuestros esfuerzos como instituciones, como sociedad, para ir tratando de erradicar la violencia de género.
Sí, creo que en coincidencia no me parece que el sistema sea lo central en la discusión de incidencia frente a la problemática del feminicidio, pero sí creo que desde Yucatán Feminicida nosotros observamos 3 áreas de incidencia que son fundamentales, que nos parecen fundamentales frente a la problemática del feminicidio. La primera es un reconocimiento de capacidades y un reconocimiento pleno de la problemática, que es de lo que ya había hablado en puntos anteriores. Y este reconocimiento, sí, ciertamente, generará ciertas inercias dentro de las propias instituciones. Inercias que finalmente se podrían ver traducidas en dadas de baja de puestos, en implementación de reglamentos que forcen. Adelaida ha comentado bastante sobre la ley de acceso. Hasta la fecha, esta ley de acceso no tiene un reglamento. Entonces, pues la ley de acceso la tenemos de alguna manera, la tenemos suelta, ¿no? Eso por una parte. Reconocimiento de capacidades y de problemática. En una segunda área que me parece también fundamental y que nos parece fundamental en general, es de investigación y documentación. En este sentido, quizás podría ser muy útil que sociedad civil y gobierno pudiesen integrar una investigación. Para hacer la solicitud de alerta de género, nosotros desde la sociedad civil tuvimos que hacer una investigación para comprender el sistema de violencia contra las mujeres en Yucatán, y aquí viene un problema crucial y fundamental. La información no la tenemos lo suficientemente desagregada y no la tenemos categorizada como la deberíamos de tener para poder implementar política pública. O sea, y a esto me refiero con que hay datos incluso de muertes violentas de mujeres en donde hay algunos vacíos y algunas faltas de coincidencia entre los datos que tiene la Fiscalía, los datos que tiene el Consejo de la Judicatura, los datos que tiene la prensa, ¿no? Entonces, creemos que este segundo punto de investigación y documentación, y finalmente de tener algo que no se tiene hasta la fecha, que es fundamental, un banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Sin información, de nada van a servir los esfuerzos que se haga en política pública. Y el tercer punto, que también creo que es fundamental, y seguramente podemos coincidir en esto, es que si no tenemos como instituciones públicas, si no tenemos como sociedad civil, si no tenemos como sociedad en general, métodos de evaluación críticos sobre los procesos que implementamos, entonces también de nada servirá. Y finalmente, y una de las características de la impunidad, que en este caso se traduce, pues estamos hablando de muertes de mujeres, ¿no? y de los daños que esta, además de quitar una vida, genera. Si no tenemos métodos para evaluar, entonces estamos ocultando los resultados que estamos teniendo. Y quisiera matizar solamente con 3 ejemplos muy cortos. El primero es, hace no mucho se publica el programa especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Mismo programa que en el informe en 2016 la CODEI solicitó también, porque el programa ya venía con un retraso. Este programa es función del Poder Ejecutivo. Este programa no cuenta con indicadores, no cuenta con metas y no cuenta con un método para evaluar las acciones, y es de los programas más importantes que tenemos en el Estado para atender la violencia en contra de las mujeres. Entonces, si un programa de nivel estatal no cuenta con la metodología para evaluarlo y para que entonces ciudadanía podamos involucrarnos y decir, ok, bueno, tuvimos estos resultados favorables, tenemos estas cosas que faltaron, tenemos estos vacíos incluso presupuestales o no. Eso por una parte, el programa especial. Y por otra parte, ya me reduzco a 2 ejemplos para no pasarme demasiado el tiempo. Por otra parte, y en este mismo son de poder evaluarnos como instituciones, de poder evaluarnos como agentes de cambio frente a la problemática de la violencia feminicida, en Yucatán Feminicida desde el 2016 identificamos que las organizaciones, hay un comité, porque una de las preguntas para el video era como si se estaba aplicando el protocolo
de investigación por feminicidio en la Fiscalía. Y por supuesto que se está aplicando, y eso es muy bueno, ¿no? O sea, eso es muy bueno y lo hemos visto, o sea, hemos visto respuesta pronta y segura en los últimos 7 casos, en los últimos meses, ¿no? Pero en este mismo tono de poder evaluar las capacidades, desde Yucatán Feminicida observamos que el comité que se encarga de evaluar la aplicación de la actuación ministerial, policial, del tipo penal del feminicidio, un comité que está dentro de la Fiscalía, no tiene organizaciones que cumplan con las características que deberían de cumplir, o sea, que tengan la experiencia comprobable en materia de feminicidio, y esto puede estarnos dando problemas que ahorita no vemos, pero que a la larga veremos, como lo son estudios o diagnósticos diagnósticos internos del propio comité evaluando a la propia Fiscalía, y en el último diagnóstico hay algunos errores que tenemos documentados y que no es una cuestión de solamente señalarlos y echarse para atrás, ¿no? Al contrario, es de ponerlo en la mesa, me parece, de ponerlo en la mesa que necesitamos reforzar, y ya con esto concluyo, necesitamos reforzar nuestros métodos de evaluación de política pública y de procesos institucionales. Muchas gracias. A ustedes. Concluimos las 4 preguntas. ¿Les parece una última intervención? Una conclusión.